Bueno, nuestra historia, y aquí lo que voy a decir combina dos cosas, una narración de alguna serie de hechos que van ocurriendo y quizá la mayor énfasis en las ideas, ¿verdad? Que acompañan esos hechos que estamos discutiendo. Eh, Aquí el primer elemento, que es un elemento que se recuerda muy poco, es la importancia de eh, la lucha por la independencia de la República Dominicana que, y su impacto en la sociedad puertorriqueña. La República Dominicana tiene una historia complicada. República Dominicana conquistó su independencia inicialmente de España, se convierte en una república independiente, pero muy poco tiempo después de haber conquistado su independencia es invadida por Haití. Y durante muchísimos años va a ser parte de Haití, va a ser un estado unificado cuyo centro de poder está en Haití. Y entonces va a haber una guerra de independencia del Estado del pueblo dominicano en contra de Haití y se reconquista la independencia de la República Dominicana en 1844. De ahí en adelante, en la República Dominicana va a haber una especie de pugna. No puedo entrar a pelear ahora en la historia de la República Dominicana, pero básicamente entre dos sectores. Uno, un sector liberal, progresista, democrático, que es una corriente. En el caso de la lucha por la restauración de la independencia, representada por Duarte, ¿verdad? Una de las grandes figuras de la República Dominicana. Y por otro lado, una corriente inspirada por grandes caudillos, terratenientes, jefes armados, caudillos militares, eh, que no tienen ese compromiso democrático, lo que quieren es establecer algún tipo de estado oligárquico bajo su control. Durante este periodo que se inicia aquí, va a haber dos caudillos de este tipo. Uno se llama Pedro Santana y el otro se llama Buenaventura Báez. Voy a poner aquí Buenaventura Báez. El dato que más nos interesa de estos señores es que la burguesía y estas clases gobernantes dominicanas no bien conquistan su independencia de Haití, tienen muy poca confianza en su propia capacidad de gobernar y de preservar su independencia. Y estos dos individuos que dominan la política dominicana durante estos años, por lo tanto, van a generar toda una serie de intentos de anexarse a algún poder, volver a convertirse en colonia de España o parte de España, o también anexarse a los Estados Unidos. El primero que va a impulsar esto es Santana, que está en el poder, y logra efectivamente que en 1861 la República Dominicana vuelva bajo el control de España. Así que la República Dominicana, que se había independizado, vuelve a estar bajo el control de España. Por un momento dado, de nuevo Cuba, bueno, ya no es República Dominicana, Dominicana y Puerto Rico, los tres vuelven a estar bajo el control español. Sin embargo, ya en 1863 empieza una guerra para restaurar la independencia dominicana. Se le conoce como la Guerra de la Restauración, ¿verdad? La guerra es una guerra para restaurar la independencia dominicana. En Puerto Rico va a surgir un movimiento en solidaridad con esa lucha por la independencia dominicana. Uno de los que más involucrado va a estar en esto es un joven médico que también estaba involucrado en la lucha contra la esclavitud, que es Betances, ¿verdad? Ramón Emeterio Betance está muy activo en los grupos que existen y que surgen en Puerto Rico durante estos años para impulsar la independencia dominicana. Y en esa campaña para impulsar la independencia dominicana y apoyarlo, se empiezan a ver, ¿verdad? Señalamientos, planteamientos que indican el surgimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, las comunicaciones o las hojas sueltas que este grupo fabricaba, pues se presentaban como defensores de los derechos de los pueblos de las Antillas, que son maltratados por España, que son olvidados por España, que son explotados por España, pagamos impuestos y
aquí no se construyen carreteras y no se construyen escuelas, no se construyen universidades, se identifican con los antiguos habitantes indígenas de la isla, ¿verdad? Por ejemplo, hay un texto que esta gente que está apoyando la independencia dominicana en Puerto Rico dice, somos los hijos de Agua Ibaná el Bravo, ¿verdad? O sea, que se identifican con los indígenas en vez de identificarse con sus padres de ascendencia española, ¿verdad? Así que entonces, y algunos historiadores plantean que las primeras conexiones, ¿verdad? Las primeras redes que después van a funcionar como parte de la insurrección del Lares, empiezan a forjarse, los primeros contactos empiezan a forjarse como parte de la lucha por la independencia de la República Dominicana. Y ahí también, en este proceso, es que empiezan a surgir la idea, son los primeros atisbos de la idea de la Confederación Antillana, ¿verdad? En algunos de los textos de este periodo es que empieza a aparecer la idea, ¿verdad?, de que Cuba, Puerto Rico y República Dominicana tienen un destino compartido, ¿verdad? Bueno, uno de los que va a ser el líder, que es el líder de esta guerra de restauración, es un individuo que se llama Gregorio Luperón, y todavía que sepamos no hay un contacto directo entre Gregorio Luperón, que está luchando en República Dominicana por la independencia de la República Dominicana en contra de España, y Betance, pero más adelante la va a haber. Estos dos revolucionarios van a establecer una colaboración muy estrecha en un contexto que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, esta guerra de independencia termina exitosamente. En 1865, España se retira de nuevo de la República Dominicana y la República Dominicana restaura su independencia. Y de nuevo pasa lo mismo que había pasado en 1844. La guerra de independencia tenía como dos bandos, ¿verdad? Y Gregorio Luperón, que representaba el sector más liberal, más democrático, más republicano del proceso, una vez triunfa la independencia de República Dominicana, queda al margen del poder y el poder ahora lo toma otro dictador, otro oligarca, que es Buenaventura Báez, ¿verdad? El rival de Pedro Santana. Y como vamos a ver ahorita, no me adelanto, ¿verdad? Pero Báez va a venir también, igual que Pedro Santana tenía la idea de anexar de nuevo la República Dominicana a España. Buenaventura Báez va a ser un propulsor de la idea de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Era una clase gobernante con vocación colonial, ¿verdad? Porque no tenían un proyecto propio. Veremos eso entonces más adelante. Una vez Buenaventura Báez toma el poder político en República Dominicana, Gregorio Luperón, uno de los que había luchado junto a él contra España, va a ser el líder de la guerra contra la dictadura de Báez y de la guerra también contra los proyectos de anexión de Báez, ¿verdad? Y Betance va a ser aliado de Luperón en contra de Báez. Me estoy adelantando un poco la historia, pero para que tengan, ¿verdad?, el panorama de lo que aquí ocurre. Ahora bien, antes de llegar a eso, tanto a Betances como a Ruiz Belvis, como a Basora, José Francisco Basora, que era otro que estaba en este proceso, el gobierno español los reprime por estar participando en esta lucha en apoyo a la independencia de la República Dominicana. Y tienen en algún momento u otro irse de Puerto Rico evitando esa persecución. En el caso de Basora y otro puertorriqueño, pero Basora es el más destacado, se exilia por un tiempo a Nueva York. Y en Nueva York, junto con otros cubanos, van a crear una organización, la primera organización abiertamente independentista, que se llama la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico. La sociedad que, como dije, su sede está en Nueva York. Su presidente, su vicepresidente es el puertorriqueño José Francisco Basora, que era médico también, ¿verdad? Y este proceso, este proyecto cobra una mayor fuerza, vamos a decir, o mayores recursos, porque en ese momento
están en guerra, están en estado de guerra España y Chile. Una guerra, ¿verdad?, de dos países que están muy separados uno del otro y ya Chile es independiente. Es una guerra que se peleó, era básicamente algunos enfrentamientos navales entre naves de un país o el otro, el bombardeo de algunos puertos de Chile por barcos españoles, etcétera, ¿verdad? Una especie de guerra de baja intensidad, pero era guerra. Y en este momento, el gobierno de Chile envía a Estados Unidos a un representante suyo que se llamaba Benjamín Vicuña Maquena, una figura importante posteriormente en la política chilena, eh, con la misión de buscar apoyo de Estados Unidos para Chile en la guerra, buscar a ver si puede comprar armas para Chile para poder desarrollar la guerra, y también como parte de su misión contactar a los revolucionarios antillanos, las autoridades chilenas han descubierto que existen, y ver cómo pueden colaborar con ellos, ¿verdad? Porque les convenía, porque estos revolucionarios antillanos están peleando contra España y Chile está peleando con España. Así que le dicen, contáctate allí con Nueva York, con estos revolucionarios que hay allí, y proponles que tienen que defender la abolición de la esclavitud y que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en la lucha por la independencia. Así que entonces este señor Vicuña Maquena viene a Nueva York y se pone en contacto con este grupo y efectivamente les ofrece apoyar, ¿verdad?, la lucha. Y entonces con la, mm, con el dinero que provee Vicuña Maquena se empieza a publicar una publicación que se llama La Voz de América. eh, y esa publicación, una especie de periódico, se fabrica, se produce, se edita y se reparte, se logra entrar clandestinamente a Cuba y a Puerto Rico. Sabemos que llegaron copias a Puerto Rico y que provocó mucha preocupación por las autoridades españolas. Hay una polémica interesante entre Basora y Vicuña Maquena, es como la primera polémica de la lucha por la independencia, porque Vicuña Maquena quiere que los antillanos organicen en cuanto antes una expedición militar para invadir a Cuba o Puerto Rico y provocar, ¿verdad?, una lucha armada. Basora le responde diciendo, lo que pasa es que tú estás viendo desde el punto de vista de los intereses del gobierno de Chile. Ustedes quieren que haya una guerra inmediatamente. Nosotros queremos hacer una guerra que la ganemos, ¿verdad? Nosotros queremos ganar la guerra, no simplemente empezar la guerra. Y para hacer una guerra que la vayamos a ganar, hay que ir con calma, ¿verdad? No podemos simplemente tirarnos a la primera aventura militar que se nos ocurra, porque lo que vamos a hacer es ir a la derrota. Vicuña Maquena, todo esto lo sabemos porque Vicuña Maquena, después que regresa a Chile, escribe un libro muy interesante, creo que se llama 2 años en Estados Unidos, en que relata todo esto que les acabo de decir, incluye los ejemplares del periódico La Voz de América, habla sobre Basora, incluye esta polémica con él con Basora y todo lo demás, un libro bien interesante. Bueno, así que entonces ahí tenemos la primera, vamos a decir, proyecto o junta o organización que tiene como claro objetivo promover la independencia de Cuba y Puerto Rico, que se organiza, como dije, en Nueva York y cuyo participante más destacado es José Francisco Basora, que era un cercano colaborador de Betance. Bueno, entonces, en 1865, como dijimos, el gobierno español, voy a borrar todo esto, se retira de la República Dominicana de una manera bastante, ¿verdad?, humillante, derrotados una vez más, y perciben el gobierno español que en Puerto Rico y en Cuba hay un gran descontento, ¿verdad? Y que hay que ofrecer algún tipo de reforma para aplacar ese descontento. Así que en 1866 el gobierno español promueve lo que se conoce o se conocía como informaciones. Dos informaciones. Informaciones quería decir que el gobierno español planteaba un problema, en este caso a Puerto Rico, por ejemplo, invitaba a que diferentes personas, las que fueran, vinieran y dieran su opinión o trajeran información sobre ese tema, una especie como de vistas públicas, ¿verdad? Y se abren dos informaciones. Una sobre el tema del régimen de la libreta. Ustedes recuerdan
lo que era el régimen de la libreta, ¿verdad? Los trabajadores en Puerto Rico, los productores, la mayoría de la gente todavía podía accesar la tierra, ¿verdad? Usted vivía en Ponce y usted no quería trabajar en una hacienda 12 horas al día por un salario de miseria, pues usted se iba junta, se iba para el monte, ¿verdad? Y se iba a vivir solo, buscaba un pedazo de tierra, aunque usted no tuviera título de propiedad, buscaba un pedazo de tierra, ahí cultivaba ese pedazo de tierra, tenía gallinas, tenía 2 o 3 cabras y vivía feliz de la vida, independientemente. Bueno, no feliz de la vida, vivía rudimentariamente, pero vivía libremente y no teniendo que trabajar, ¿verdad? Para un patrono. La libreta es uno de los mecanismos que trata de obligar por la fuerza, porque en ese caso hay que obligar por la fuerza, a ver si logramos que esta gente venga a trabajar, ¿verdad? Diciéndole, si usted no tiene título de propiedad, usted tiene que tener una libreta. Y en esa libreta tiene que decir dónde usted está empleado y para quién usted está trabajando. Si nosotros lo cogemos a usted viviendo por ahí sin libreta o sin empleo, quiere decir que usted está trabajando en una tierra que no es propiedad suya y eso es ilegal. Y usted va preso o usted va a trabajar construyendo carreteras o sabe Dios qué cosa va a hacer. Estamos claros, ¿verdad? Pero el régimen de la libreta se estaba descomponiendo, ¿verdad? No pensemos que el gobierno español es como este aparato militar y de inteligencia que puede controlar realmente, tú sabes, toda la gente que va por ahí si lleva libreta, ¿verdad? Realmente el gobierno español era mucho menos eficiente y capaz de ese tipo de control. Usted tenía su libreta y usted realmente podía pasar muchísimo tiempo que nadie le revisara la libreta, ¿verdad? Los patronos sabían que los trabajadores tenían la opción de irse, ¿verdad? Así que a veces llegaban a todo tipo de negociación. Mira, te voy a poner ahí que estás trabajando toda la semana, ¿verdad? Pero por lo menos trabájame 2 días, ¿verdad? Trabájame 2 días, yo te pongo ahí, yo te certifico que tú estás empleado full time, ¿verdad? Pero realmente había todo tipo de negociación. Y mucha gente planteaba, los patronos se quejaban de que nunca se checaban las libretas, ¿verdad? De que la gente estaba por la libre, etcétera. O sea que realmente el sistema se estaba descomponiendo. Y segundo, se abre una información sobre posibles reformas al gobierno de la isla. Ustedes recuerdan que en 1836 había habido una revolución en España, se había adoptado una constitución, pero se había dicho la constitución no aplica a las colonias, la constitución no aplica a Puerto Rico, por ejemplo. Y para Puerto Rico y Cuba estableceremos más adelante unas leyes especiales. Y todavía, eso fue en 36 o 37. Todavía en 1865 y 66 no habían llegado, 30 años después, las leyes especiales. Así que convocan una información. Vamos a ver cuáles son las reformas que podemos hacer en la relación colonial. Y esto, ¿verdad? Estas instrucciones provocan una serie de debates y de discusiones muy interesantes. Van a intervenir muchos de los liberales puertorriqueños, que todavía eran gente joven, todos ellos en contra de la libreta, ¿verdad? Diciendo esto hay que eliminarlo, ¿verdad? Valdoriotti, por ejemplo, Román Valdoriotti es uno de los que participa, escribe un texto en contra de la libreta. Salvador Brown es otro joven escritor que también escribe en contra de la libreta. Eh, Manuel Alonso, el autor del Jíbaro, ¿se acuerdan de él, verdad? También escribe un texto planteando la necesidad de eliminar la libreta. El más enjundioso de sus argumentos es Valdoriotti. Él va a plantear, como buen liberal, que esta libreta es una violación de los derechos democráticos de los trabajadores, ¿verdad? Porque los trabajadores tienen que perder tiempo sobre todo los trabajadores que trabajan y que cumplen con la ley, porque tienen que perder tiempo en ir donde el comisario, donde sea que tengan que ir para certificar que su libreta está bien. Además, que la libreta supone que el patrono es juez y parte, ¿verdad? Es parte y juez, ¿verdad? Si el trabajador trabaja mal, el patrono pone ahí, este individuo es un vago y no trabaja bien, ¿verdad? Y el trabajador no tiene ninguna manera de apelar esa determinación del patrono, ¿verdad? Y dice que, ¿verdad? ¿Cómo es que puede funcionar esto así? Así que él dice, en una sociedad democrática no puede haber este mecanismo, ¿verdad? Los patronos le van a decir, bueno, eso suena súper chévere. El problema es que si establecemos esa sociedad democrática que tú dices, no vamos a tener trabajadores, porque los trabajadores van a coger la jubilanga para el monte y nadie va a querer trabajar por nosotros, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo que leí la vez pasada, no lo voy a hacer de nuevo, una declaración de un hacendado, eh,
que uno puede suponer muy bien que está refiriéndose a textos como el de Valdoriotti, diciendo que es mejor tener el trabajo libre. No lo leí, pero si lo leí, lo decimos ahí, lo repetimos. En 1866, un individuo que se llama Antonetti de Salinas escribe lo siguiente, y suponemos que está hablando de gente como Alonso, como Brau, como Valdoriotti. Dice, hombres hay que sentados en su bufete, ¿verdad? Le está diciendo, están ahí en su oficina, la pluma en mano, echan sobre el papel magníficas teorías, por desgracia irrealizables en la práctica, y luego, contentos de sí mismos, se figuran haber salvado la patria. A esos señores quisiera verlos entregados a las faenas de campo, lidiando día y noche con trabajadores libres y luchando con mil tropiezos y dificultades. Estoy bien seguro que muy pronto cambiarán de parecer. ¿Verdad? Como dicen, son los intelectuales liberales que están en sus oficinas hablando del trabajo libre y los derechos del ciudadano, ¿verdad? Pero que vengan aquí a la hacienda a trabajar con trabajadores libres, a ver si van a poder hacer lo que estamos haciendo. Eso dicho sea de paso, no quiero abundar mucho en eso, pero es indicativo de los problemas que a veces se dice, estos pensadores liberales puertorriqueños eran representantes de los hacendados, ¿verdad? Pero que ustedes pueden ver que la cosa es más complicada, porque aquí está Valdoriotti haciendo un argumento y los hacendados están diciendo, esto es un teórico que no sabe nada de nada, ¿verdad? Ellos no se sentían representados por estos individuos. Bueno, eh, eso por un lado. Es bien interesante, adelantándonos un poco más adelante, porque este tema de la libreta se va a discutir. En una de esas intervenciones de los patronos, uno de ellos usa una frase que a mí me parece magnífica, que dice, defendiendo la idea de la libreta, que necesitamos la libreta porque tenemos que enfrentar lo que ocurre en este país. Y él describe lo que ocurre en este país como una huelga pasiva. O sea, que en Puerto Rico vivimos una huelga pasiva, lo que él quiere decir con eso es que los trabajadores se van, los trabajadores se fugan, no es que hagan una huelga y se queden ahí haciendo un piquete, ¿verdad? Pero ellos lo percibían como que los trabajadores de este país están en huelga permanente y pasiva, no quieren trabajar ¿verdad? Por un salario. Bueno, eh, entonces, hay una segunda, como dije, una segunda instrucción. Y la segunda instrucción es abierta, ¿verdad? Es qué reformas ustedes quieren hacer. Y ahí se nombran una serie de varios comisionados, una comisión que vaya a España a presentar esas reformas. La comisión está compuesta por 4 personas, 3 de las cuales son liberales, demócratas, eh, que son Segundo Ruiz Belvis, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones. Hay un cuarto comisionado que se llama Manuel Seno, que era un conservador, pero realmente él como que no figuró mucho porque la comisión estaba controlada por estos tres. Y estos tres, la propuesta fundamental que van a hacer va a ser la abolición de la esclavitud. Ellos van a elaborar un documento, que es un documento magnífico, que deben leerlo, que se llama Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y presentan toda una serie de razones filosóficas, morales, económicas, etcétera. Es un documento que la gente que estudia la esclavitud y la lucha por la abolición lo consideran un documento muy importante, ¿verdad? El proyecto para la abolición de la esclavitud. Ese es el documento que ellos someten en España cuando van allá. Las propuestas de ese documento, por ejemplo, incluyen la inmediata y radical y definitiva abolición de la esclavitud, ¿verdad? Eso es una oposición a la idea de que había que eliminar la esclavitud gradualmente, ¿verdad? Lentamente, una cantidad de esclavos cada año, o primero los esclavos niños y después ciertos esclavos. No, es la eliminación de la esclavitud inmediatamente, con indemnización o sin ella, ¿verdad? Era otro planteamiento que ellos hacían. Porque había mucha discusión. Si usted abole la esclavitud, elimina la esclavitud, pues usted está quitando una propiedad a los amos, ¿verdad? Y entonces si usted le quita propiedad, los debe compensar. Da igual que si a ti te quita la casa el gobierno para construir una carretera, se supone
que te compense esa propiedad. Y aquí vamos a quitarle los esclavos a esta gente, pero hay que compensarlo. Otra gente planteaba no, en todo caso habría que compensar a los esclavos que han sufrido la esclavitud por tanto tiempo, no, no compensar a los patronos, ¿verdad? Había un debate si compensación o no compensación. Ellos plantean hay que abolir la esclavitud con indemnización o sin ella, eso lo podemos discutir, pero hay que eliminarla. Plantean otro argumento, ellos plantean en los Estados Unidos recientemente, en 1865-64, como resultado de la guerra civil, se abolió la esclavitud. Y los esclavos lo saben, ¿verdad? Los esclavos saben que en Estados Unidos se abolió la esclavitud, que era donde existía el número mayor de esclavos que había en el mundo en ese momento, que eran 4 millones. Los esclavos lo saben y los esclavos quieren su libertad. Y una de dos, o se la damos o aquí va a haber una explosión social, ¿verdad? Es otro de los argumentos que ellos van a traer. Ellos van a argumentar en contra de la idea de que si no son esclavos, entonces los negros van a ser unos vagos, ¿verdad? El argumento que traen ahí es que hay montones de negros libres en Puerto Rico y trabajan, ¿verdad? No andan por ahí eh, eh, viviendo del cuento. Van a traer una de las cosas que se traía para oponerse a la abolición de la esclavitud es las matanzas y los horrores y las violencias que hubo en el proceso de la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití, ¿verdad? Y no queremos que haya el baño de sangre que hubo en Haití. Ellos plantean el baño de sangre no vino de la abolición, el baño de sangre vino del intento de Francia de restablecer la esclavitud y eso provocó, ¿verdad? Un baño de sangre, ¿verdad? Pero no fue la abolición, fue la contra, la contraabolición lo que provocó ese desastre. Van a argumentar que el trabajo libre, ¿verdad?, es más productivo que el trabajo esclavo, un argumento liberal clásico. Y van a plantear también que ahí ustedes lo ven como ellos conciben, ¿verdad? El modelo que están pensando es de una economía capitalista, porque ellos dicen, cuando se liberen los esclavos, lo dicen así mismo, los esclavos no van a tener tierra, van a estar desposeídos. Y por lo tanto no les va a quedar más remedio que trabajar por el salario, ¿verdad? Y vamos a ir al régimen del trabajo libre. Claro, muchos amos y muchos dueños de esclavos y muchos otros hacendados le dirían, porque precisamente el problema aquí es que si liberamos a los esclavos cogen para el monte, o los antiguos esclavos cogen para el monte, igual que el resto de la gente, y no van a trabajar por nosotros por un salario, ¿verdad? Así que ese argumento también va a estar ahí. Esta propuesta, que es una propuesta muy radical de los abolicionistas puertorriqueños, va a chocar fuertemente con los delegados de Cuba. Lo digo porque esta pelea va a continuar más adelante. Los delegados de Cuba tienen una posición mucho más conservadora, ¿verdad? El líder de la comisión cubana es un individuo que se llama José Morales Lemus, que vamos a oír hablar de él más adelante, y ellos tienen que ceder bastante y decir, ok, la abolición, se va a abolir la esclavitud, pero no inmediatamente, ¿verdad? Necesitamos un plazo, tenemos que adaptarnos, tenemos que ir por etapas, etcétera, etcétera. O sea, ellos querían suavizar lo más posible, ¿verdad?, la propuesta de abolición de la esclavitud. Y había un choque entre la perspectiva de los delegados puertorriqueños y la perspectiva de los delegados cubanos, que tenían una posición mucho más conservadora con respecto a este tema. Eh, para que tengamos una idea de, ¿verdad?, de quiénes estamos hablando aquí, cuando se elige de las ideas y las concepciones, cuando se elige bueno, lo podemos hacer más adelante. Bueno, cuando regresan los delegados puertorriqueños, la comisión va a España, hace su presentación y todo lo demás, y regresan a Puerto Rico. Y cuando regresan a Puerto Rico, incluso cuando están en España, muchos de ellos ya concluyen, aquí no va a pasar nada. Aquí hicimos la propuesta y esto no, el gobierno español no va a ser un divino. Y ahí entonces se da una división. La historia como se cuenta es esta. A mí, que soy muy escéptico con estas cosas, me parece demasiado dramática, demasiado Hollywood, demasiado bella, como para que haya sido de esa manera. Pero la base de la historia es correcta, ¿verdad? Que hay una división. La historia hollywoodense, ¿verdad?, que está hecha como para hacerla una película, es que los comisionados llegan de España
y hay una reunión en una finca en el Cacao, aquí en Carolina, una zona de un barrio de Carolina, y en esa reunión está Betances, está los comisionados que han llegado, están otros gente. Algunos cuentos dicen que estaba, por ejemplo, Valdoriotti, pero sabemos que Valdoriotti no estaba porque estaba fuera de Puerto Rico en ese momento, ¿verdad? Por eso es que la historia es un poco dudosa, pero anyway, la historia dramática y hollywoodense que se hace, quizás es cierta, a veces la realidad copia, ¿verdad? El arte, eh, es que ahí hay una discusión eh, y hay una división entre algunos de ellos, porque algunos de ellos plantean, bueno, pues tenemos que seguir luchando por reforma, tenemos que seguir luchando por exigir las medidas que hemos impulsado, y otro sector en el que están Betance y Ruiz Belvi que dicen, no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Reformas no van a venir, peticiones, informaciones para nada sirven, aquí lo que hay que hacer es la revolución, ¿verdad? Un individuo como José Julián Acosta, que estaba, es uno de los que dice, tenemos que seguir luchando por reformas, ¿verdad? Dentro del sistema. Los otros, Betances y los demás, dicen, no, hasta aquí llegamos, nosotros nos vamos a organizar para hacer una revolución en contra de España. Estamos claros, ¿verdad? La división que se da. Si se dio así de una forma dramática en una reunión, etcétera, etcétera, eh, hay que, ¿verdad? Estudiarlo con más cuidado. Pero que se dio la división, ¿verdad? Quizá nunca se reunieron, pero evidentemente ante la experiencia de lo que ocurrió, hay un sector. José Julián Acosta quizás es la figura más importante, que había sido parte de la comisión, que insiste, no, seguimos luchando por reformas, seguimos luchando por los cambios que necesitamos, el tiempo que tome, pues el tiempo que tome. Y los otros, como Betance, también Francisco Mariano Quiñones está en esa onda reformista. Segundo Ruiz Belvi, Betances y otros dicen, no, hasta aquí llegamos, lo que viene ahora es la revolución, ¿verdad? Así que entonces, a partir de 1867, y eso es cierto, todo esto ocurre en 1866, es que empiezan los preparativos en serio para lo que va a ser el Grito de Lares. Y esto ocurre cuando se funda en 1867 una cosa que se llamó el Comité Revolucionario. Lo fundan Betances, los más importantes son Betances y Segundo Ruiz Belvis. Lo fundan en Nueva York, ¿verdad? Porque era allí donde podían operar más o menos libremente. Después se van a mover más cerca de Puerto Rico a República Dominicana. Y, eh, y son los que empiezan, ¿verdad?, a organizar en Puerto Rico. Sabemos que más o menos se crearon 20 comités o juntas revolucionarias eh, a lo largo de la isla, que tenían a cargo eventualmente, ¿verdad? En el momento propicio, promover el levantamiento en contra de, en contra de España. En este proceso que se va dando aquí es que va a surgir con mucha fuerza como parte de este proyecto de independencia el concepto de la Confederación Antillana, ¿verdad? Todos estos revolucionarios puertorriqueños del siglo XIX concebían muy enfáticamente la independencia de Puerto Rico como parte de como una etapa hacia la constitución de la Confederación Antillana, ¿verdad? A veces yo siento la tentación de llamarlos más confederacionistas que independentistas, ¿verdad? Porque su visión definitiva no era un Puerto Rico independiente del resto del mundo, sino un Puerto Rico como parte de esa Confederación Antillana. Por ejemplo, en 1867, en julio, más de un año antes del Grito de Lares, eh, este comité revolucionario está emitiendo proclamas, una de ellas cuales dice, por ejemplo, cubanos y puertorriqueños, unid vuestros esfuerzos, trabajad de concierto, somos hermanos, somos uno en la desgracia, somos uno también en la revolución y la independencia de Cuba y Puerto Rico. Así podremos formar mañana la Confederación de las Antillas, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? La concepción de que tenemos que luchar por la independencia, pero es para lograr la Confederación de las Antillas. Y toda esta conspiración no tiene como único objetivo la independencia, ¿verdad? Sino también toda una serie de conquistas y de cambios sociales. Por ejemplo, la esclavitud, la abolición de la esclavitud,
la eliminación del régimen de la libreta, que ya hemos planteado, contra el control y los poderes y los privilegios de los comerciantes españoles en Puerto Rico y evidentemente por la independencia, ¿verdad? Contra el gobierno que ellos entendían era un gobierno extranjero. Así que entonces, importante recordar, porque a veces se olvida, que la revolución de Lares se concibe como parte de una revolución antillana, para crear una confederación antillana. Y tampoco se concibe únicamente por cambiar la relación de Puerto Rico con España, sino que también incluye estas exigencias sociales, ¿verdad? Que estamos planteando. Un poco anticipando cómo los revolucionarios socialistas, ¿verdad? De la actualidad pensamos en la independencia de Puerto Rico como parte de una lucha internacional a la larga para crear una gran federación mundial, ¿verdad? De países socialistas y, y incluimos dentro de la lucha por la independencia toda una serie de luchas sociales, ¿verdad? Ya no es la esclavitud clásica, si ahora es la esclavitud del salario, ¿verdad? Pero incluye esa dimensión social. Para que, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, pero para tener una idea clara de qué ideas impulsan este proyecto independentista, que son las ideas básicamente de la Revolución Francesa, las ideas en contra del absolutismo, la idea de la defensa de la democracia, eh, un documento muy eh, emblemático de esas ideas es el documento que se llama Los 10 Mandamientos del Hombre Libre, que también es de 1867, un poquito antes del Grito de Lares, que es un documento de Betances, es una especie de manifiesto, ¿verdad? Que él plantea 10 mandamientos del hombre libre, lo que queremos nosotros. ¿Y cuáles eran los 10 mandamientos? La primera, abolición de la esclavitud. Segundo, votar los impuestos, ¿verdad? Que el gobierno no pueda poner impuestos sin que la gente pueda votar por los impuestos. Recuerden la consigna famosa, una de las consignas famosas de la Revolución Americana, no tax without representation, ¿verdad? Es lo que está diciendo Betances ahí. Libertad de culto, ¿verdad? No pueden imponer el culto católico, ¿verdad? La gente que tenga la religión que le dé la gana no tenga ninguna religión. Libertad de palabra, libertad de prensa, libre comercio, ¿verdad? No eran revolucionarios socialistas, ellos querían que Puerto Rico pudiera comerciar con un país del mundo que fuera. Libertad de reunión, libertad de poseer armas, eh, inviolabilidad del ciudadano. Eso quería decir que el gobierno no podía entrar en tu casa, ¿verdad? Y hacer un registro, llevarse papeles, etcétera, si no tenía una orden de un juez, ¿verdad? Como debe ser en un país democrático. Y la posibilidad de elegir los gobernantes, ¿verdad? Los 10 mandamientos del hombre libre. Es una suma de exigencias democráticas, ¿verdad? No democráticas anticapitalistas, democráticas burguesas, pero democráticas revolucionarias en el contexto que estamos hablando. Para que ustedes tengan una idea de adelantándome un poco, años después, Betances va él mismo a explicar el origen de las ideas de este proceso. Creo que alguien la vez pasada preguntó qué efecto había tenido las revoluciones de 1848 en los revolucionarios puertorriqueños de esa época. ¿No fuiste tú que lo preguntaste? ¿Alguien? ¿Ah? Fico, ¿verdad? Se había tenido. Y yo respondí un poco, pero en 1896, mirando hacia atrás, ¿verdad? En su vida, Betances dice explícitamente, las revoluciones de 1848 en Europa y las luchas y la revolución nuestra que estamos tratando de hacer en Cuba y Puerto Rico tienen una misma madre, dice él, ¿verdad? En un momento dado. Y la misma madre es la Revolución Francesa, ¿verdad? La madre nuestra es la Revolución Francesa. Y entonces dice, interesantemente, que la Revolución de 1848 estableció una serie de ideas fundamentales que los revolucionarios antillanos han asumido. La Revolución del 48 en Francia, que son la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Que su líder más importante en Francia, fue un abolicionista que se llama Victor Schœlcher. Es una figura importante en la historia caribeña y francesa. Y él dice, las ideas de Victor Schœlcher, de abolición de la esclavitud, el sufragio universal, ¿verdad? La idea de que todo el mundo debe poder votar,
que fue defendido en la Revolución del 48 por un líder importante liberal francés que se llama Ledru Rollin. Y el derecho de asociación, que se refería aquí al derecho de asociación de los trabajadores, porque él lo atribuye esto a una figura que se llamaba Louis Blanc. Louis Blanc era una especie de socialista moderado, que es parte del primer gobierno que asume el poder en 1848, que promovía la creación de asociaciones de los trabajadores, de cooperativas de los trabajadores, etcétera, ¿verdad? Así que Bertrand se dice, la revolución del 48 proveyó ideas importantes que nosotros defendemos, la idea de la abolición de la esclavitud, la idea de la asociación del trabajo y la idea del sufragio universal. Para que tengan una idea, ¿verdad?, de las ideas de estas personas, cómo venían todos de esa tradición ilustrada. Parte de esa tradición ilustrada, quizás como ustedes saben, había diferentes vertientes, pero una parte importante era materialista, era atea, ¿verdad? Rechazaba la imposición de las ideas católicas, pero no solo rechazaba la imposición de las ideas católicas, sino que rechazaba la religión, ¿verdad? Y planteaba que lo que existe es la materia, ¿verdad? Los Diderot y otros pensadores importantes de la Ilustración. Y es interesante cuando cuando se crea la comisión que yo dije ahorita para ir a España a llevar la propuesta de reforma, que su líder más importante es Ruiz Belvi. El gobierno español aquí en Puerto Rico, que ha estado espiando a toda esta gente, ¿verdad?, porque los considera subversivos, le manda al gobierno allá en Madrid una información de este individuo, Ruiz Belvi, ¿verdad? Dice, para allá va Ruiz Belvi, este señor, como parte de esta comisión, y aquí le estamos informando quién es este personaje, ¿verdad? Y es súper interesante eh, lo que perdonen, lo que les voy a leer no es eso. Eso podría leerlo también. Ellos lo que le dicen, este es un individuo que es un irresponsable, que es un revolucionario, etcétera. No le crean nada de lo que va a decir, etcétera. Pero hay dos historiadores conservadores que escriben un libro muy interesante que se llama Historia del Grito de Lares, o de Historia de la Insurrección de Lares. Son dos individuos, uno se llama José Pérez Mori y el otro se llama Liz Cueto. Ellos son conservadores, están en contra del Grito de Lares, ¿verdad? Y están en contra de todo este proceso. Pero es interesante ver cómo ellos conciben, ¿verdad?, a los revolucionarios puertorriqueños. Y esta es la descripción que dan de Ruiz Belvis. Dicen lo siguiente de Ruiz Belvis. Dice, y volviendo al señor Ruiz Belvis, diremos que por lo que respecta a moral y creencias, era ateo. Cuando ellos escriben esto, ya Ruiz Belvis había muerto. Y de hecho hacía ostentación, haciendo público alarde de sus convicciones materialistas. Sus conversaciones eran tan cínicas que helaban la sangre del infeliz creyente que tenía la desgracia de oírlas. La iglesia y el clero y todas las instituciones dignas de respeto eran objeto de las continuas burlas y sarcasmos del señor Ruiz Belvi. O sea que parece que era un tipo bastante irrespetuoso de todas las instituciones religiosas, católicas y todo lo demás. Y tan sin reserva hacía ostentación de sus opiniones antirreligiosas, que en una reunión en donde había señoras y señoritas, habló de todos los misterios de la religión con tanta chacota y desprecio, que habiéndole advertido algunas de las primeras, algunas de las primeras, las niñas presentes, cuyas creencias e inocencia ofendía, contestó Ruiz con una risotada burlona, diciendo que les hacía a él un gran favor a las señoritas, abriéndoles los ojos para que no fueran víctimas de la superstición, que no había Dios, que la religión era un mito ideado por los hombres para mantener el género humano en la ignorancia y el despotismo, que el hombre es un animal que no se diferencia de los otros sino por su mayor inteligencia y que todo concluye con la desorganización de la materia. Era un tremendo materialista nuestro amigo Ruiz Belvi. Tanto cinismo tan imprudentemente manifestado alarmó a aquellas madres de familia y elevaron una queja al señor obispo, Fray Benigno Carrión, que a los pocos días de este incidente hizo su visita pastoral a la villa de Mayagüez. El obispo llamó al señor Ruiz Belvi y le reprendió con firmeza e indignación, previniéndole que acudiría a la autoridad civil si seguía dando escándalos así en presencia de las familias honradas y cristianas, ¿verdad? Así que tenía esa posición. Pero fíjense que el obispo, es un detalle curioso, le dice, si tú sigues con esa prédica, voy a ir a la autoridad civil, al gobierno, ¿verdad? Porque era un ejemplo de que no había libertad de expresión. Te estoy advirtiendo, cállate la boca, no estoy hablando de esas opiniones.
porque si no, te voy a mandar la policía. Bueno, eh, desafortunadamente Ruiz Belvis muere en 1868 temprano porque se le envía a Chile para tratar de buscar apoyo para la revolución en Puerto Rico. Se le envía a Chile porque ustedes saben que ya había una conexión que se había hecho anteriormente con los chilenos que habían apoyado los primeros intentos independentistas. Así que lo mandan a Chile y él muere en Chile, ¿verdad? Se enferma y muere, y es una gran pérdida, ¿verdad?, para la lucha revolucionaria. Yo no voy a contar aquí la historia, ¿verdad? Todos los detalles de la insurrección de Lares, todos conocemos más o menos la idea básica. Son 20 comités, se supone que van a actuar conjuntamente en septiembre de 1868. La fecha fijada inicialmente es el 29 de septiembre. Por toda una serie de situaciones que se da, delaciones, etcétera, se decide adelantar la fecha al 23 de septiembre. Buena parte de estos comités no se enteran del cambio de fecha. Los de Lares y otros lugares se levantan el 23. Otros dicen, pero esto era el 29, no el 23. Anyway, un desmadre. Y como resultado de eso, los revolucionarios capturan Lares, hacen las cosas que esperábamos que hicieran, proclaman la independencia de Puerto Rico, queman las libretas de jornal que encuentran, sacan los libros de cuenta de los comerciantes españoles donde están registradas todas las deudas, ¿verdad? Y los destruyen también para liberarse de todas esas deudas. Tratan de capturar el pueblo de San Sebastián el día siguiente, las tropas españolas lo impiden, ellos se retiran, se convierten en una desbandada y los españoles arrestan, ¿verdad?, a creo que 500, 600 personas acusadas de participar en este proceso. Eh, la, Muchos de estos revolucionarios son procesados, condenados a penas de prisión, algunos son condenados a muerte, se salvan tanto los que están presos como los están condenados a muerte, porque 1868 es un año de revolución en tres lugares: en Puerto Rico, que es la Revolución de Lares; en Cuba, que se inicia la Guerra de Independencia en octubre, poco después del Grito de Lares, que esa sí es una guerra que va a durar 10 años, ¿verdad? Se le conoce como la Guerra de los 10 años. Y también es un año de revolución en España, ¿verdad?, en contra de la monarquía y el gobierno español en ese momento. Una revolución que se va a radicalizar en cierta medida, que va a llegar al establecimiento de la Primera República en España, ¿verdad? La revolución va pasando por varias etapas hasta que llega por primera vez al establecimiento de un gobierno sin monarca, ¿verdad? Se proclama la Primera República Española. El gobierno español, cuando triunfa la revolución en el 68, una de sus medidas va a ser una amnistía de la gente que en Puerto Rico había caído presa o estaba condenada a muerte por parte del Grito de Lares, ¿verdad? Así que los liberales españoles que han tomado el poder toman esa medida, y muchos de los revolucionarios puertorriqueños que estaban presos o condenados a muerte, algunos de ellos, pues se benefician de la revolución que está ocurriendo en España. Bueno, entonces, eh, este proceso va a implicar también la aparición como una figura defensora de la independencia, que es Eugenio María de Hostos. Nosotros habíamos hablado de Hostos, ¿verdad?, como un joven escritor. Había escrito la primera novela en Puerto Rico, que es La peregrinación de Bayoán, que ya incluía, lo discutimos la vez pasada, una visión bastante compleja de la civilización moderna, ¿verdad? No era la concepción que ya uno encuentra en ese texto de Bayoán, no es que aquí está Puerto Rico, que es un país atrasado, y allá están los países avanzados y queremos convertirnos como los países avanzados. En ese texto ya se está diciendo, estos países avanzados son muy contradictorios. Entre otras cosas, son países avanzados, pero también son países dominantes que han sometido a otros pueblos. Y es cierto que representan un progreso, pero a la misma vez representan formas de dominación. Así que él no está diciendo
simplemente el progreso es una cosa magnífica y tenemos que unirnos al progreso. No, el progreso es una cosa magnífica, pero es una cosa también contradictoria y tenemos que ver cómo nosotros encajamos dentro de ese proceso, además de otras cosas que plantea en el libro. Bueno, pero hasta ese momento la posición de Hostos no era francamente independentista. La posición de Hostos hasta ese momento, él era un defensor de lo que él se describía, y en parte va a seguir haciéndolo en el futuro, como federacionista, ¿verdad? La visión de él era que la forma más adecuada de gobierno era la federación de los pueblos, ¿verdad? De todos los pueblos. Entonces, su concepción en ese momento no era tanto que las Antillas se hagan independientes, sino que España y las Antillas y el resto de la humanidad lo que necesita es crear una gran federación en que todos los pueblos sean parte de esa federación y tengan, ¿verdad?, su espacio propio dentro de esa federación. Así que si usted le preguntaba a él en ese momento, ¿usted es independentista? No, yo no soy independentista. Yo lo que creo es que, y tampoco defiendo la estructura que existe ahora, yo creo en cambiar la estructura que existe ahora con una federación, ¿verdad? ¿Se entiende lo que le estaba planteando? Eh, pero en este momento es que él se va a convencer de que los revolucionarios españoles que han hecho esta revolución en contra de la monarquía, por lo menos la monarquía vigente en España, el más importante de los líderes de esta revolución es un general, un militar liberal, se llamaba Serrano. Hostos se entrevista con Serrano, esto es una figura conocida dentro del liberalismo español, y se convence que esta gente no va a reconocer la libertad de las Antillas, que ellos están dispuestos a hacer una revolución en España, tumbar al rey incluso, pero no van a reconocer los derechos de las Antillas. Y ahí es que él decide, nada que buscar aquí, tenemos que hacer la independencia, ¿verdad? No hay más remedio, ¿se entiende lo que está ocurriendo? Así que entonces, Hostos en 1869, de nuevo aquí es muy dramático lo que se describe, es posible que haya pasado, puede que no, ¿verdad? Sea tan bonito, pero la historia que se nos cuenta es que hay una entrevista entre Hostos y Serrano, que lo acompaña de hecho Manuel Alonso, eh, y que hay una discusión tremenda entre Serrano y Hostos, porque Hostos le plantea, yo lo que quiero es hacer una federación y que Puerto Rico sea parte de la federación, y si en un momento la federación hay que romperla, porque lo que más conviene a los pueblos es romperla, pues la rompemos, ¿verdad? Y Serrano le dice, eso es inaceptable, Puerto Rico es parte de España, va a seguir siendo parte de España, eso no se puede cambiar, ¿verdad? Y Hostos dice, olvídate, aquí nada que buscar. Y por lo tanto, entonces, en 1869, Hostos se traslada, se va de España y se traslada a Nueva York, donde están los revolucionarios puertorriqueños, ya después de la derrota del Grito de Lares, ¿verdad? Betances y otros están en Nueva York tratando de darle continuidad a esa lucha y Hostos se va a unir a ellos. Entendemos lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hostos, decirlo sencillamente, Betances está organizando el Grito de Lares, se derrota el Grito de Lares, Betances acaba en Nueva York junto a otra gente tratando de darle continuidad a la revolución en Puerto Rico, apoyando la revolución en Cuba que está en curso, y Hostos llega de España porque ha roto con el gobierno español o con España en general y se une o trata de unirse a los revolucionarios cubanos y puertorriqueños que están en Nueva York. ¿Estamos claros? Vamos a ver ahorita que esa relación inicialmente es bastante complicada, ¿verdad? Bastante problemática. Pero me interesa enfatizar que incluso en ese momento podemos ver cómo Hostos no está simplemente diciendo Puerto Rico y Cuba van a ser independientes y van a seguir el mismo camino que los países avanzados. Él ya tiene una visión bastante compleja de lo que son lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Eh, y en 1869, justo antes del rompimiento con los liberales españoles, él da un discurso súper interesante que les recomiendo que lo lean, en que defiende todavía, ¿verdad?, esta concepción de una federación internacional, pero entonces plantea lo siguiente, hace una crítica de lo que nosotros llamaríamos la burguesía liberal, las clases medias, que no son capaces de completar la revolución. Y plantea que esas clases medias, como no son capaces de completar la revolución, tienen que dar espacio a la clase trabajadora.
la clase trabajadora que ya se está organizando y que se está presentando como una fuerza que va a empezar a cambiar las cosas. Así que repito, ¿verdad? Ya Hostos está percibiendo, queremos la independencia, pero esto va a plantear problemas, porque ya está surgiendo otra cosa, ¿verdad? Que va más allá de la sociedad que nosotros conocemos. Yo digo que es tan cerca como se puede estar del socialismo sin llegar al socialismo, ¿verdad? Les cito dos párrafos, algunos de ustedes lo han oído antes en otras charlas. Dice Hostos: pese lo que pese a esta pasiva clase media, se le dice a la clase media pasiva, pese lo que pese a esta pasiva clase media, que se esconde cuando debiera presentarse, ¿verdad? La burguesía, en vez de luchar, se esconde, que huye cuando debiera combatir, que en todas partes ha matado con su temor la libertad. El cuarto estado, ante esa clase media que no hace nada, el cuarto estado era el término que se utilizaba en este momento para referirse a la clase trabajadora. El cuarto estado pide su puesto en la vida histórica y política. Otto ya está diciendo en este momento, en Europa, las clases medias ya renunciaron a la revolución. Y la clase trabajadora es la que va a tener que ocupar ese puesto que ha abandonado la burguesía. Dice que todo esto que él está diciendo, dice, demuestra que se prepara en Europa uno de esos acontecimientos que transforman la vida de los pueblos. ¿Qué será un acontecimiento que transforma la vida de los pueblos? Una revolución. Se prepara en Europa una revolución. Y como si la fuerza latente, ¿verdad? Lo que está ahí latente, pero todavía no se expresa, como si la fuerza latente quisiera aún antes de estallar, antes de que llegue la revolución, determinar su carácter dominante, que es lo que va a pasar cuando venga la revolución. El cuarto estado, la clase obrera, se asocia y se liga. O sea que los trabajadores se están organizando. Ahí es que viene la nueva revolución. Y se fortalece en alianzas que un día lo harán incombatible. O sea, la clase obrera va a llegar un día que no lo va a poder detener nadie. Y surgen las ligas y se realizan las asociaciones internacionales de la clase obrera. Lo dice clarísimo, ¿verdad? Lo dice clarísimo. Él está luchando por la independencia de Puerto Rico, pero ya está viendo que más allá de la independencia viene otra transformación más radical y más revolucionaria encabezada por la clase obrera. Bueno, para tomar entonces la historia que estábamos diciendo, ¿cómo voy de tiempo? Ok, no vamos a poder cubrir todo lo que tenemos hoy, pero va a ser una que viene. Para entonces continuar la cronología que habíamos dicho. Habíamos visto que en República Dominicana estaba gobernando este individuo que se llama Buenaventura Báez. Y que está luchando contra Buenaventura Báez, Gregorio Luperón y los liberales dominicanos. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Eso está pasando en República Dominicana. En Puerto Rico está luchando contra el gobierno español los revolucionarios puertorriqueños, encabezados por Betances. Muy bien. Algunos de ellos están en el exilio, como Betances, que está básicamente en Nueva York durante este periodo. Esta lucha lleva al Grito de Lares, ¿verdad? Y sabemos que el Grito de Lares es derrotado. Poco tiempo después de derrotado el Grito de Lares, en San Tomás, en ese momento estaba en San Tomás, se reúnen Luperón y Betances, ¿verdad? Y acuerdan apoyarse mutuamente, ¿verdad? Luperón va a hacer lo que pueda por defender la independencia de Puerto Rico contra España y Betances va a apoyar la lucha de Luperón contra Báez, ¿verdad? Se unifican esas dos luchas. Y los dos están también en solidaridad con la lucha de Cuba, que está en guerra contra España también, ¿verdad? Así que se va estableciendo una alianza, vamos a decir, entre esos sectores. ¿Estamos claros? Tan es así esto que entonces Betances le entrega a Luperón armas y dinero que estaba acumulado, que estaba almacenado, que no se pudo utilizar en el Lares porque no dio tiempo. Él se las entrega a Luperón para que luche
en contra de Báez, ¿verdad? La concepción de Betances era que era fundamental para lograr la independencia de Puerto Rico y la de Cuba, que en República Dominicana hubiese un gobierno simpático a la revolución, que la República Dominicana fuera el centro de operaciones y de apoyo para la revolución cubana y para la revolución puertorriqueña, ¿verdad? Eso que él veía, por tanto, la importancia de sacar a Báez del gobierno y que Luperón asumiera el, el gobierno de la República Dominicana. Con el dinero que le da Betances a Luperón, Betances compra un barco que se llama el Telégrafo. Le cambian el nombre a Restauración, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan? La guerra de Restauración. Y con ese barco que lo arman, el movimiento de Luperón se dedica a hostigar y atacar a las tropas y a las fuerzas de Báez en la República Dominicana. ¿Estamos claros? Ahora esta historia se complica más, porque Báez, como sabemos, tiene vocación colonial y él negocia entonces con los Estados Unidos, que tiene ahora interés, algunos sectores del gobierno norteamericano, en adquirir la República Dominicana, ¿verdad? Y entonces el presidente Johnson en 1869 y después en 1870 hay un empuje muy fuerte en Estados Unidos por anexar la República Dominicana. Se presentan proyectos de ley para incorporar la República Dominicana a los Estados Unidos. Y los sectores anexionistas en la República Dominicana, como Báez, estaban a favor de esa operación, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así que entonces la lucha de Betances y de Luperón contra Báez tiene una dimensión antianexionista. O sea, ya en ese momento ellos están peleando en contra de la posible anexión, en este caso de la República Dominicana. No simplemente están peleando contra el gobierno de Buenaventura Báez, sino que parte de la lucha contra el gobierno de Buenaventura Báez es prevenir que los Estados Unidos se anexen a la República Dominicana. ¿Estamos claros? No di aquí todos los detalles que son muy interesantes de este proceso, porque por ejemplo Báez se va a quejar al gobierno americano de que Luperón y estos locos están haciéndole la vida difícil con el barco este que está, ¿verdad? Realizando estos ataques. Y le pide que el gobierno de Estados Unidos mande barcos, ¿verdad? Militares para acabar con esta situación. Y lo hacen, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos envía embarcaciones militares a esta zona para neutralizar, ¿verdad?, lo que está haciendo este movimiento. Así que entonces se va viendo cómo el movimiento independentista es un movimiento por la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero también es un movimiento por derribar este gobierno dictatorial en la República Dominicana, y también es un movimiento en contra de la anexión para evitar la anexión de la República Dominicana, en este caso, eh, a los Estados Unidos. Esta lucha y esta resistencia es exitosa, por lo menos en lo de la anexión, ¿verdad? En Estados Unidos surge también fuerzas que se oponen a la anexión de la República Dominicana por los Estados Unidos. La figura quizá más importante es un individuo que se llama Charles Sumner, que era un veterano de la lucha antiesclavista. Él había sido un abolicionista muy prominente, era congresista, y él se opone muy fuertemente a la anexión de la República Dominicana. Al fin y al cabo se derrota, ¿verdad?, el proyecto de ley y nunca se anexó la República Dominicana a los Estados Unidos, pero ya ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo este problema de la anexión se estaba planteando. Bueno, entonces, vamos a coger la última dimensión de lo que está pasando aquí y ahí lo dejamos para la vez siguiente. A la misma vez que Betances está apoyando la lucha en República Dominicana en contra de Báez, que también es una lucha contra la anexión, Betances y Hostos, que ha llegado de España, ¿verdad? Sabemos que esta historia es compleja, pero más o menos se entiende, también están colaborando con los cubanos que están luchando por su independencia. La organización que está organizando esa lucha por la independencia de Cuba en el exterior se llama
buscar aquí el nombre para decirlo correctamente, la, la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico. Es como la heredera de la que había existido anteriormente. Estamos claros. Y el secretario de esa junta era José Francisco Basora. ¿Se acuerdan de él? Que había sido el vicepresidente de del otro organismo. Esa junta es la que produce un periódico que se llama La Revolución, que es en la cual Betances publica muchos artículos con el seudónimo del Antillano. Ustedes saben que él se hizo famoso, ¿verdad? Se le conoce como el Antillano, porque ese era el seudónimo que él utilizaba durante la Guerra de los 10 años para publicar sus artículos en el periódico Revolución. Ahora bien, dentro de esa junta en que hay puertorriqueños y hay cubanos, lo menos que había era armonía. Lo que había era un choque muy fuerte entre dos tendencias, básicamente los cubanos y los puertorriqueños, para decirlo muy sencillamente. Los temas que llevaban, ¿verdad?, al debate y a la pelea era la actitud con respecto a ciertos problemas de estas revoluciones. Primero, el problema de la abolición, sobre todo al principio, el problema de la esclavitud. Segundo, la manera de conducir la guerra. Que ahorita veremos qué diablo quiere decir eso. Perdonen que habla esto aquí. Tercero, el tipo de independencia que se iba a luchar. Y por último, el tema de la anexión a los Estados Unidos. En esos 4 puntos había posiciones muy divergentes entre importantes líderes cubanos y los líderes puertorriqueños como Betances, Hostos y demás. ¿Cuál era la posición de los revolucionarios puertorriqueños? Hostos y Betances sobre todo. Primero, que había que abolir la esclavitud inmediatamente como parte de la guerra revolucionaria. Segundo, que la guerra tenía que ser total, a lo largo de toda Cuba, a lo largo de todo Puerto Rico, donde fuera que se desatara la guerra, ¿verdad? Una guerra sin cuartel en contra del gobierno español. Que la independencia, ahorita veremos algo con un contenido, tenía que implicar ciertos cambios en la sociedad colonial, que no era simplemente que se quedaba la estructura de la colonia, pero ahora simplemente es independiente, ¿verdad? No era simplemente levantar la bandera cubana en una república cubana y que su estructura social no cambiara como resultado de la revolución. Y tercero, la posición de Hostos y Betances era que de oposición total a la posibilidad de la anexión de Cuba o Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Se entiende las 4 posiciones de los puertorriqueños? La posición de los cubanos, sobre todo al principio en cuanto a la esclavitud, era mucho más tímida. De hecho, el presidente de esta junta que les estoy diciendo era José Morales Lemos. ¿Se acuerdan de José Morales Lemos? Que era el que había ido en la comisión de 1866, que había peleado con Ruiz Belvis, porque Ruiz Belvis planteaba la abolición de la esclavitud inmediata, y José Morales Lemos era el que decía, no, vamos con calma, ¿verdad? Y ahora José Morales Lemos es el que preside la Junta Revolucionaria en Nueva York, y todavía al principio, después va a tener que ceder bastante rápido, estaban tímidos, ¿verdad?, con lo de la esclavitud. Ellos querían una guerra limitada, ¿verdad? Básicamente, para decirlo sencillamente, muchos de estos que apoyaban la revolución en Cuba eran hacendados, eran ricos y no querían la zona donde ellos tenían, la zona de más desarrollo económico de Cuba en aquella época, donde estaban todas esas haciendas muy ricas, esas centrales azucareras y demás, era la zona occidental de Cuba, ¿verdad? Donde está La Habana, la zona oeste de Cuba. La zona este de Cuba era la más subdesarrollada, pequeñas granjas, etcétera. Y los revolucionarios cubanos, muchos de ellos, a veces lo decían abiertamente y a veces no lo decían abiertamente, pero básicamente ellos querían que la guerra se diera en el este, ¿verdad? Pero que no llegara hasta Occidente, porque si la guerra llegaba a Occidente, va y le pegan fuego a mi central, ¿verdad? O va y le pegan fuego a mi hacienda. Así que la guerra es chévere, pero por allá, ¿verdad? Diferente a la posición de los puertorriqueños. Y también querían que la independencia no tocara sus privilegios, ¿verdad? Ellos iban a seguir siendo igual de propietarios, igual de dueños de la tierra, ¿verdad? Igual de privilegiados en una Cuba independiente. Ahorita les voy a dar prueba de lo que estoy diciendo. Y muchos de ellos tenían una posición anexionista. Si querían que Cuba se independizara como paso a la posterior anexión de Cuba a los Estados Unidos. Así que ustedes pueden ver que en esos 4 issues
los revolucionarios puertorriqueños, los revolucionarios cubanos estaban en una posición encontrada. Les voy a dar un ejemplo, varios ejemplos, ¿verdad? De tanto de Betances como de Hostos, ¿verdad? Betances dice que había en la lucha revolucionaria lo que él llama revolucionarios conservadores o anexionistas. O sea, que él decía, aparte de lo que hay aquí, son un montón de revolucionarios conservadores, que es como una especie de contradicción, ¿verdad? Y que son además anexionistas. Y él evidentemente tiene una posición contraria a eso. Dice, y entonces describe a estos revolucionarios conservadores. ¿Cómo los describe? Dice, viven preocupados por sus onzas de oro, por sus suntuosas casas en La Habana, por sus extensos y productivos cañaverales, como si pudiese un pueblo conquistar su libertad sin derrumbar palacios, sin quemar bohíos y sin derramar sangre. ¿Verdad? Tenemos aquí unos revolucionarios que están muy apegados a sus propiedades, son ricos y no quieren hacer la revolución. Sí, eso va a implicar poner en peligro sus propiedades. O sea que ustedes ven la diferencia los revolucionarios puertorriqueños son mucho más radicales en este momento. Describe también a estos conservadores revolucionarios, ¿verdad? Que además son anexionistas. Dice lo siguiente, los Morales Lemus, que era el presidente de la comisión de la Junta en Nueva York, los Morales Lemus, los Aldama, los Mestres, los Fessel y otros que tenían todas las cualidades excepto las de revolucionarios, eran o abogados de nombre o ricos propietarios o financistas felices a pesar de ser honrados, esclavos todos de la sugestión americana, volviendo constantemente la vista hacia Casablanca. O sea que él dice, aquí tenemos todo un bando que está en contra de España y que está luchando contra España, pero son grandes propietarios, muy privilegiados, y están contra España, pero lo que ellos se fijan, ¿verdad? Su vista está puesta en Casablanca, ¿verdad? Evidentemente está hablando de que son anexionistas. Y a Betances le molestaba muchísimo, ¿verdad? Como estos anexionistas impulsaban su propaganda, él pensaba que esa propaganda anexionista era nociva, porque mucha gente entonces pensaba que la lucha por la independencia de Cuba era toda una conspiración del imperialismo americano, ¿verdad? Para quedarse con Cuba. Está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Betances iba y le pedía dinero a alguien, iba a Gran Bretaña o a un representante del gobierno británico a decirle, apoya la independencia de Cuba, y el representante del gobierno británico le decía, yo no voy a apoyar ninguna independencia de Cuba si eso es un invento para quedarse los Estados Unidos con Cuba, ¿verdad? Y podía darle ejemplo de toda esta propaganda anexionista. Y la posición de Betances era, mire gente, ustedes son anexionistas, nosotros somos independentistas, estamos todos contra España, vamos a pelear juntos contra España y después bregamos con ese asunto, ¿verdad? Un frente unido contra España, que estaba dispuesto a colaborar con los anexionistas, después que no estemos hablando de este tema, eso lo bregamos más adelante. Está clara cuál era la posición de Betances. De hecho, en este momento la posición de Hostos era mucho más radical. Él decía, no, con esta gente no se puede bregar. La Hostos tenía Betances tenía una posición más realista, vamos a hacer un frente único en contra de España con los anexionistas. No hablemos ahora qué vamos a hacer después de la independencia, eso lo peleamos después. Pero a Betances le molesta mucho que los anexionistas no se ciñen, no se rigen por eso. Ellos están haciendo campaña anexionista todo el momento. Y fíjense lo que dice, ya que los anexionistas cubanos no han querido esperar el fin de la revolución para decidir la cuestión, o sea, ellos están ya chavando con que hay que anexar los Estados Unidos, y en todas partes se nota su sorda propaganda, ¿verdad? A favor de la anexión, que tanto daño nos hace aquí. No creo que los independentistas estén ligados por ninguna promesa. Es decir, si ustedes van a hacer propaganda anexionista, pues nosotros haremos propaganda antianexionista, ¿verdad? Porque ustedes violan los acuerdos, pero nosotros los violamos también. Y en Santo Domingo, dice él, empezará la guerra civil que ha de dividir los campos de Cuba entre independientes y anexionistas. O sea, él ya concibe de que vamos a derrotar a España, pero después va a venir otra guerra entre los anexionistas y los independentistas, ¿verdad? Porque estamos todos juntos peleando contra España, pero cuando saquemos España, entonces va a haber una guerra entre los cubanos que quieren anexar a Cuba a Estados Unidos y los cubanos
y puertorriqueños que no queremos que haya anexión a Estados Unidos. Él ya concibe que dentro de la misma lucha independentista hay una guerra civil latente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Eh, eh, y esta posición antianexionista ya es clarísima en Betance, ¿verdad? Betance no solamente, lo que quiero enfatizar es que Betance no solamente está luchando contra España, a veces pensamos que Betance está luchando contra España, pero Betance ya desde el principio está peleando también contra la posibilidad de la anexión a los Estados Unidos, ¿verdad? Como yo dije en un momento de la introducción de toda esta charla, sería fácil decir, la lucha por la independencia de Puerto Rico tiene dos épocas, contra España antes del 98 y contra Estados Unidos después del 98. Pero eso no es enteramente correcto, porque la lucha contra los Estados Unidos y el expansionismo de Estados Unidos había empezado mucho antes del 98, ¿verdad? Les doy el ejemplo más antiguo que yo por lo menos conozco de parte de Betance. El 7 de diciembre del 68, es decir, pocos meses después del Grito del Ares, que es en septiembre, escribe Betance: yo creo en la independencia futura, próxima de mi país, ¿verdad? Independencia de Puerto Rico. Ella sola, la independencia, por acuerdo de las demás Antillas, es capaz de salvarnos del minotauro americano. O sea que ya en 1868, ¿verdad? Está usando la imagen del minotauro, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Ya en 1868, él tiene la idea de que nuestro problema no es solamente España, nuestro problema es el minotauro americano que viene por ahí, ¿verdad? Y tenemos que lograr la independencia, no solo para deshacernos del dominio español, sino es lo único que va a poder bloquear que caigamos ¿verdad? Bajo el control de otro imperialismo. Y él está muy preocupado. Es interesante ver los comentarios que él hace, ¿verdad? De la fuerza de atracción que tienen los Estados Unidos sobre los revolucionarios antillanos, que él la quiere resistir, pero siendo un hombre realista y sabio, entiende, ¿verdad? El enemigo que está peleando. Él dice lo siguiente sobre los Estados Unidos. Fíjense lo que dice. Pero la prosperidad de los Estados Unidos, pues el país es una economía muy próspera en ese momento, de las más avanzadas en el mundo, de las más pujantes. Pero la prosperidad de los Estados Unidos del norte llena el alma de los hombres de negocio, ¿verdad? Los hombres de negocio del Caribe están deslumbrados con el poder económico de los Estados Unidos. La belleza de sus instituciones, la democracia, las elecciones, etcétera, excita la admiración de los hombres de estudio. Los intelectuales están fascinados con las instituciones americanas. Los comerciantes están fascinados con la economía americana. Y todos se figuran que la palabra anexión significa paz, trabajo, progreso, desarrollo paciente pero incansable y seguro de las fuerzas conservadoras. O sea que él piensa, ¿verdad? Él dice, los Estados Unidos tienen hipnotizado a esta gente, ¿verdad? Y tenemos eso dentro de la lucha en contra de España. Bueno, termino entonces con algunos ejemplos de la misma posición que asume Hostos, ¿verdad? Betances no es el único que ve el peligro del imperialismo norteamericano y que ya empieza a hablar de que tenemos que pelear no solo contra el imperialismo español, sino con el imperialismo americano que viene por ahí. Fíjense entonces lo que dice Hostos en 1870. Él plantea lo que él piensa es la pregunta fundamental de la revolución que se está dando contra España en Cuba. Dice, la cuestión capital de la revolución es esta: ¿independiente o anexionista? Él dice, aquí tenemos que bregar con este problema. Según el entusiasmo que inspiran los independientes, es independiente. Según las declaraciones de los junteros, los líderes de la Junta de Nueva York, es anexionista. Se le dice aquí, hay un problema. Él dice que cuando él llegó a Nueva York, ¿se acuerdan que él llega a Nueva York? ¿Verdad? Porque ya se ha decidido que hay que luchar revolucionariamente contra España. Y se reúne con los líderes cubanos, porque son cubanos, de la Junta Revolucionaria en Nueva York. ¿Y cómo describe Hostos este encuentro? Dice, les di mi programa: independencia absoluta, confederación de las Antillas, unión de las razas latinoamericanas. Y se espantaron. ¿Verdad? Esa es y entonces él incluso dice que hay realmente dos revoluciones, ¿verdad?
Betances, ¿se acuerdan que dice, hay una revolución, pero después vendrá otra guerra entre los anexionistas y los independientes, ¿verdad? Otto es un poquito más radical, dice, aquí hay dos revoluciones a la misma vez. ¿Y cómo las describe? Dice, hay una revolución que es patriótica, antianexionista, independiente, fácilmente federalista, sus ideas son federalistas, hija del sentimiento de la dignidad y de la patria, revolución de ideas y de afectos. Esa es una, la que él apoya. Dice, a la misma vez hay otra revolución, que él la describe como egoísta, fatalista, pendiente de Washington, anexionista, revolución de intereses materiales, ¿verdad? Así que entonces, de nuevo, él está planteando que aquí hay dos revoluciones que están eh, eh, en curso, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que Morales Lemus, el individuo que hemos dicho que encabeza la Junta Revolucionaria de Nueva York, es el portavoz de lo que él llama la revolución conservadora. O sea, de nuevo él trae este concepto, ¿verdad? De que aquí hay unos revolucionarios que realmente son, es conservadora. Y última cita, y terminamos por hoy. Hostos también va a describir cómo él piensa que hay revolucionarios cubanos que son ricos, que son poderosos y que aspiran a una independencia en la cual van a preservar sus privilegios, ¿verdad? Y lo plantea muy claro. Y claro, lo que quiere decir eso es que tenemos aquí un revolucionario que está planteando que la revolución tiene que abolir también esos privilegios, ¿verdad? Está claro lo que estoy planteando que están diciendo esta gente. Y él dice, estos sectores conservadores ricos que están en contra de España, él como que resume cuál es sus ideas, ¿verdad? Su razonamiento. Pone estas palabras en boca de estos señores. Dice, nosotros, hacendados, fíjate que plantea la cuestión de clase, nosotros, hacendados, comerciantes, abogados con pleitos, médicos con enfermos poderosos, ¿verdad? Los médicos de los ricos, tenemos un interés capital. La revolución que aumentara nuestros productos, desde el momento en que aumente la producción general, venga la revolución. Si viene una revolución que va a aumentar la producción, perfecto, esa revolución nos va a hacer ricos. Pero tenemos que hacer una revolución a nuestro gusto, que vaya despacio, que se contente con echar a los españoles y que nos coloque nuestros intereses en una situación semejante a la que ocupan hoy los intereses españoles respecto al interés general. O sea que más claramente lo dice, esta gente lo que quiere es sacar a los españoles para ellos ocupar el puesto de poder y de privilegio de los españoles, ¿verdad? O sea que la concepción de Hostos es que no basta con lograr la independencia, ¿verdad? Logramos la independencia y entonces reemplazamos a los españoles con unos que gobiernan igual de los españoles, lo único que son puertorriqueños y cubanos, ¿verdad? Y él está ya diciendo, no, la revolución no puede ser eso, ¿verdad? La revolución no es hoy diríamos, para reproducir la colonia en la independencia, ¿verdad? Es lo que está planteando, Hostos. Bueno, así que entonces, yo iba entonces a entrar, ¿verdad? A desarrollar algunas otras ideas de Hostos muy interesantes, su materialismo, que también era un materialista igual que, unas citas bien sabrosas, igual que Ruiz Belvis, ¿verdad? Y entonces algunas ideas para concluir, no es muy largo, pero como ya hemos hablado mucho, no voy a hablar más. Lo que vamos a hacer la vez que viene es que concluimos ese pedacito que nos queda al final y cogemos entonces lo que pasa en la década de 1892. Para concluir, lo que hemos visto es que durante este periodo hay una divergencia bastante clara entre el liderato revolucionario cubano y el liderato revolucionario puertorriqueño, en que el puertorriqueño tiene una posición mucho más radical que el cubano. Uno se preguntará por qué. Yo tengo una hipótesis, ¿verdad? Hay que trabajarla, ¿verdad? Y es el hecho, el, esa situación es la otra cara de un elemento que es, irónicamente, el hecho de que la revolución en Cuba tiene mucho más apoyo, ¿verdad? La revolución en Cuba, vamos a decir, incluye desde sectores ricos, ¿verdad? Hasta sectores desposeídos, ¿verdad? Que están luchando, ¿verdad? Hay, como hemos visto, hacendados, grandes financistas, etcétera, que están apoyando
la revolución. Entonces, dentro de la revolución en Cuba, hay todo un sector muy conservador que están con la revolución, pero es un sector muy conservador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el caso de Puerto Rico, la revolución tiene mucho menos apoyo, ¿verdad? Los hacendados puertorriqueños no están en el proceso revolucionario. Los ricos puertorriqueños privilegiados no están en el proceso revolucionario. El movimiento puertorriqueño en ese sentido es mucho más estrecho, ¿verdad? Porque los revolucionarios cubanos tenían el apoyo de estos ricos en alguna medida, ¿verdad? Y financiaban la revolución y apoyaban la revolución. En Puerto Rico no, Betances y Hostos no tienen esa clase poseedora puertorriqueña, no aparece por ningún lado. Entonces, en ese sentido, es más estrecho el apoyo de los revolucionarios puertorriqueños, pero por eso mismo no tienen la carga, ¿verdad?, de esos sectores conservadores que les limiten, ¿verdad?, sus posiciones. Tienen unas posiciones mucho más radicales, ¿verdad?, que el movimiento revolucionario cubano. O sea que lo que quiero decir es irónico, ¿verdad?, que en cierta medida el radicalismo de los puertorriqueños es la otra cara de la debilidad del movimiento, ¿verdad? Si el movimiento en Puerto Rico hubiese sido más amplio y hubiésemos tenido muchos hacendados y clases poseedoras apoyando la independencia, pues entonces quizá el movimiento independentista, igual que el cubano, tendría todo este lado, ¿verdad?, conservador, como tenía en Cuba. Pero ese lado no estaba, ¿verdad? Era el lado, ¿verdad? Si en Cuba, por ejemplo, esta gente no hubiese apoyado la revolución, y la revolución nada más lo hubiesen defendido gente como Antonio Maceo, que estaba en la lucha, o como Máximo Gómez, que estaban en la línea de la guerra total, porque ellos estaban en la misma línea que los puertorriqueños, en la guerra total, que es esto de que no vamos a quemar cañaverales. Claro que vamos a quemar cañaverales, ¿verdad? El liderato le decía, no, tienen que aguantarse, ¿verdad? Eh, si no hubiese estado ese sector, pues quizá ellos también hubiesen sido tan radicales, ¿verdad?, como eran las posiciones de los puertorriqueños. Esta situación va a cambiar a partir de 1892, que es lo que vamos a discutir la vez que viene, porque ahí va a haber un nuevo movimiento independentista cubano, ¿verdad? Realmente es nuevo con respecto a lo que había habido anteriormente. Su líder más importante va a ser José Martí, ¿verdad? Y la gente que se agrupa alrededor de José Martí. Y José Martí sí va a tener una posición tremendamente progresista, ¿verdad? Tremendamente radical, tremendamente revolucionaria. No tiene nada que ver con lo que había venido antes. Y ahí va a haber una posibilidad de colaboración mucho más estrecha entre los cubanos y los puertorriqueños, porque están en la misma onda, ¿verdad? Están en la misma perspectiva, ¿verdad? Porque el liderato cubano se ha movido, ¿verdad?, a lo que llamaríamos una posición más de izquierda, ¿verdad?, con la llegada de una figura como José Martí, pero eso lo veremos la vez que viene. Te iba a decir algo. Hay alguna influencia que Oso, por su énfasis en la americanización, pero a la misma vez la crítica a los trabajos de la... ¿A los qué? ¿La crítica qué? Monopolio corporativo. Ajá. Leído el Common Sense de Thomas Paine. Sí, sí, seguramente que le había leído eso. La idea de él, la oposición de él a los grandes trusts y los grandes monopolios, etcétera, es algo que vamos a coger más adelante, ¿verdad? Porque eso va a cobrar cada vez más prominencia en la medida que se da la invasión americana. Y él tiene que analizar, bueno, qué diablo ha pasado aquí, ¿verdad? Con la invasión americana y qué ha pasado en los Estados Unidos. Y él por ejemplo, él menciona en sus textos la obra de Henry George, que en esa época lo haremos la vez que viene, era un socialista agrario, lo que llamaban un socialista agrario, que era un individuo que pensaba, ¿verdad? Nosotros como marxistas no le damos mucha validez a sus ideas, ¿no? Es una teoría muy débil, pero él tenía esta idea y sus ideas fueron muy influyentes, ¿verdad? En un momento dado, a finales del siglo XIX, la idea de que la forma de propiedad más importante o más, ¿verdad?, nociva era la propiedad de la tierra, que había que convertir la tierra en propiedad pública y que había que crear toda una serie de cooperativas agrarias, etcétera, a partir de eso. Y Hostos hace varios comentarios muy favorables a la idea de Henry George, ¿verdad? O sea que él estaba abierto a todo este tipo de alternativas, ¿verdad?, a la estructura capitalista tradicional.
¿Algún otro comentario, jóvenes? Movimiento independentista después del 92, con Martí y demás, y después del Tratado de París en el 98, el anexionismo con Estados Unidos se abandona de parte de los revolucionarios cubanos. O sea, yo sé que ya eran independientes, pero se convirtieron. Sí. Sí, en términos generales, lo que pasa es que en el caso de Cuba, pues se logra la independencia, ¿verdad? Yo no conozco tanto, ¿verdad? Conozco mucho, pero no conozco ese detalle. Mi impresión es que lo que sería el equivalente del anexionismo del siglo XIX son los que defienden una subordinación, ¿verdad? A los Estados Unidos. Pero para ese momento la independencia formal de Cuba, ¿verdad? Se acepta como una realidad, como una conquista histórica. Claro, hay todo un sector de las clases gobernantes cubanas que están totalmente enchufados, ¿verdad?, al gobierno americano, colaboran con el capital norteamericano, ¿verdad? Cuba se convierte básicamente en una semicolonia de Estados Unidos, no es una colonia formalmente, pero está muy subordinada, ¿verdad? Incluso formalmente con la enmienda Platt y otras cosas que discutiremos más adelante. Pero mi impresión es que nadie podía, con mucha posibilidad de pensar que iba a tener mucho apoyo, presentarse como que vamos a anexar a Cuba, ¿verdad? Eso se vería como, ya en esa etapa se vería como algo tan antipatriótico y ¿verdad? Alguien podía defender la República de Cuba, debe tener buenas relaciones con Estados Unidos, no debe desafiar a los Estados Unidos, debe atraer el capital norteamericano, debe colaborar con el gobierno americano, etcétera, ¿verdad? Pero siempre manteniendo por lo menos el cascarón, ¿verdad?, de la República Independiente. Como condición para la guerra hispanoamericana. Bueno, lo de la anexión, sí, cuando hay un elemento, ¿verdad?, legal, que es que eh, cuando lo vamos a discutir más adelante, pero adelantando, ¿verdad? La guerra de independencia de Cuba se reinicia en el 95, organizada por el Partido Revolucionario Cubano. Y es una guerra que adquiere un carácter general, ¿verdad? Una guerra revolucionaria de gran magnitud, que provoca también una crisis y un gran debate en los Estados Unidos, ¿verdad?, sobre cómo los Estados Unidos va a bregar con esta situación. Hay sectores que plantean, nosotros no vamos a hacer nada, allá que los cubanos y los españoles decidan lo que van a hacer. Hay algunos que plantean, nosotros debemos reconocer la República Cubana, ¿verdad? Y eso era la posición más progresista, reconocer el gobierno revolucionario cubano oficialmente. Eso le permitía, por ejemplo, al gobierno cubano comprar armas en los Estados Unidos, ¿verdad? Obtener, ¿verdad? Eso es lo que planteaban los antiimperialistas en Estados Unidos y los cubanos. Había otros que planteaban, ante lo que está pasando en Cuba y la guerra en Cuba, los Estados Unidos deben intervenir y los Estados Unidos deben ocupar a Cuba, que fue ¿verdad?, la corriente que se impuso. Pero había en Estados Unidos una oposición muy fuerte a esa intervención inicialmente, ¿verdad? No era una posición que apoyara necesariamente la mayoría de la gente, hasta el punto, ¿verdad?, de que básicamente para aceptar que se declarase la guerra a España y Estados Unidos ocupara Cuba, se tuvo que aprobar una disposición que se llamaba la enmienda Teller, que decía que el gobierno de Estados Unidos se compromete, si en caso de invasión, etcétera, etcétera, a reconocer lo antes posible la independencia de Cuba, ¿verdad? Entonces, ahí es que alguna gente en el Congreso y periódicos y demás dicen, ok, si estamos claros que invadimos a Cuba, pero no es para quedarnos con Cuba porque se le va a reconocer la independencia, pues está bien, vamos a la guerra, ¿verdad? Pero los que estaban por la invasión tuvieron que, para poder convencer a los que todavía no estaban convencidos, tuvieron que decirle, mira, vamos a invadir a Cuba, pero no vamos a anexar a Cuba, ¿verdad? Así que había un compromiso, ¿verdad? Y además, estaba, más que cualquier compromiso legal, estaba la realidad de que había una revolución en Cuba, ¿verdad? Y los Estados Unidos, pretender quedarse con Cuba era una propuesta arriesgada, porque había una gente ahí que había estado peleando 3 años contra los españoles y ahora le decimos que nos van a hacer independientes, igual se levantan y siguen peleando contra nosotros, ¿verdad? Así que los más sensatos dentro del imperialismo norteamericano dijeron, vamos a darle a la independencia, ¿verdad? Una independencia controlada. El símbolo más grande o la realidad más grande de esa independencia controlada es que Estados Unidos le da a Cuba su independencia
pero exige que en la Constitución de Cuba, que se adopta, ¿verdad? Para, para pasar Cuba a la independencia, hay una asamblea constituyente, se redacta una constitución para entonces que fuera la primera constitución de la República Cubana, y el gobierno americano impone como requisito para reconocer esa constitución en la independencia de Cuba que se ponga una enmienda en la constitución, que se conoce como la enmienda Platt, por el nombre del congresista que la formula. La enmienda Platt, que es parte de la primera constitución de Cuba independiente, que dice el gobierno de los estados, en caso de descomposición del orden civilizado y que haya peligro de vidas y propiedades y situación de emergencia, bla, 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 no me acuerdo cuál es la fórmula, el gobierno de los Estados Unidos o el Estados Unidos tiene derecho a intervenir en Cuba, ¿verdad? Se pone en la Constitución de Cuba, si aquí se forma un desmadre, los Estados Unidos pueden intervenir, ¿verdad? Era un ejemplo oficial de que esto es una semicolonia. Ustedes son independientes, pero tienen que comportar. Si empiezan a hacer algo que a nosotros no nos parece bien, ahí, ¿verdad? Y ya en 1906 estaban de vuelta, o 1906, 1907, estaba de vuelta, ¿verdad? Una ocupación en los Estados Unidos. Creo que en 1912 hay otra. Y así hay unas sucesivas intervenciones amparadas en la enmienda Platt, que dura hasta el 34, si no me equivoco, cuando Roosevelt, como parte de la política de llamaban el buen vecino, de reformular las relaciones con América Latina en términos menos prepotentes, pues revoca, ¿verdad? Se revoca la enmienda Platt. No quiere decir que no desapareciera la intervención, pero ya no tiene una expresión tan evidente, ¿verdad? Y tan ofensiva como era la enmienda Platt. Pues, como dije, la semana que viene es bien interesante porque vamos a hablar cosas muy chéveres de ideas de Hostos, sobre todo, que por lo general la gente, nadie ni las menciona. Eh, y entonces vamos a coger ese último periodo hasta 1898, ¿verdad? Ya después del 98, en esta serie que estamos haciendo, mi expectativa sería que después del 98 tengamos máximo 2 sesiones más o una sección más, ¿verdad? Porque lo que acordamos es traer esta primera eh, serie de la historia del independentismo hasta la primera parte de la invasión americana. Después en otra serie, cuando la Comandancia General determine cuándo y cómo y dónde, pues cogeremos desde ese momento en adelante. Pues muchas gracias por su atención y perdón.